Filosofía postmoderna, presentado por Ana María Barrientos Araque, Johnny Alexander Cano Celis, Juliet Alejandra Fernández Lopera y Lady Juliet Sierra Bedoya. Índice: escuela, origen, idea principal, hombre posmoderno, exponentes, características, supuestos, relevancia para la disciplina de enfermería y bibliografía. Escuela posmoderna. El término posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos. Estos movimientos son artísticos, culturales y literarios filosóficos. Dichos movimientos empezaron en el siglo XX y se extienden hasta el hoy 2021. La filosofía posmoderna nació en 1970 en Francia. Definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad, la posmodernidad, por tanto, no es tanto una tradición teórica, sino que es más bien una lógica histórica. Es más concretamente la lógica histórica de nuestro tiempo histórico. Es por ello, y aquí la clave más trascendental, la posmodernidad debe ser entendida en su totalidad. Posmodernidad es neoconservadurismo, es reacción, individualismo, es sociedad de consumo, neoliberalismo, alt-right, pérdida de la conciencia histórica, formalismo y folclore, es fetiche de las mercancías y es, por tanto, el fin de las alternativas cualitativas al orden actual con la hegemonía mundial del capitalismo. Pero posmodernidad es también destrucción, es ruptura del orden epistémico moderno, es enlazado con la razón, el sistema y el dominio. Es el fin de la fe en el progreso y de la legitimación de las contracciones del presente. Todo esto en pos de un futuro que necesariamente se cree que va a ser mejor. También son los nuevos horizontes. La posmodernidad tiene tanto de ultramodernidad como de antimodernidad, sin ser ni una ni la otra. Es así como debemos operar para comprender nuestro tiempo. Es de esta manera como debemos actuar para enfrentarnos al sistema y a la sociedad. Origen de la filosofía posmoderna. Surgió en el año 1901 hasta el año de hoy 2021. Se llama posmodernidad porque el prefijo post hace posible establecer puntos de ruptura con la época anterior, que es la modernidad. Esto quiere decir que no se trata de que la modernidad se haya terminado, sino que más bien se ha atravesado. Contexto histórico. El siglo XX se caracteriza por los avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general. El fin de la esclavitud en los países desarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países, crisis y despotismos humanos que causaron efectos tales como las guerras mundiales. Esto causó el Holocausto, el genocidio, el etnocidio, las bombas atómicas, las políticas de exclusión social y el desempleo. Los inicios de la posmodernidad varían según la referencia, el autor o la tradición concreta que se analiza. Hay quienes dicen que la posmodernidad no es una época distinta, sino una actualización o una extensión de la modernidad misma. Lo cierto es que los límites entre una y otra no están completamente claros. No obstante, podemos considerar distintos eventos y procesos que fueron relevantes para generar transformaciones importantes. Primero, la dimensión política y económica, que se trata de la globalización. Da cuenta de la organización y expansión global del capitalismo como sistema económico y la democracia como sistema político.
Segundo, la dimensión social, que son los medios de comunicación y las tecnologías. Las nuevas tecnologías han generado el efecto contrario, han servido como una herramienta de subversión y cuestionamiento importante. Y tercero, la dimensión subjetiva, se trata de los fragmentos y la diversidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la época que conocemos como la modernidad entró en un proceso de quiebre y de transformación que debilitó los pilares y el orden del progreso. Se refuerza el individualismo y se generan también vínculos y estilos de vida acelerados y fugaces. Por otro lado, se hace posible visibilizar la diversidad. Los individuos entonces somos más libres para construir tanto nuestra identidad como nuestras articulaciones sociales. Entonces podríamos decir que cuando se empieza a hablar de todo esto y a ponerse en cuestión sin superarse ni mucho menos, tras la Segunda Guerra Mundial es cuando podemos empezar a hablar de la posmodernidad. Idea principal sobre la posmodernidad. La filosofía posmoderna considera que la modernidad no ha cumplido con lo que prometió. Todos los filósofos prometían un hombre nuevo y libre, que vivía en una ciudad pacífica, segura y rica. Si nos fijamos en la historia de los siglos pasados, esto no ocurrió. El mundo sigue estando lleno de injusticias. Por ejemplo, en la modernidad la esclavitud finalizó, pero actualmente siguen habiendo esclavos de una manera u otra. La filosofía posmoderna se trata de una corriente filosófica que critica la modernidad. Piensa que la idea del progreso y el endiosamiento de la razón fracasó. Con esto se refiere a que nunca llegaremos a saber cuál es la razón completa. Por ejemplo, un pensamiento posmoderno sería: nunca llegaremos a solucionar por completo la crisis, pero sí podemos realizar pequeños cambios para disminuirlos. Hombre posmoderno. Las características que identifican al hombre posmoderno son diversas. Algunas de ellas son: Número 1. Son personas realistas. Número 2. Son personas que viven el aquí y ahora. Número 3. Parecen estar bien ante las demás personas, aunque en muchas ocasiones esto no es así. Número 4. Llevan un estilo de vida laica, no solo en lo corporal, sino también en el campo de los valores. Número 5. Desilusionados. Son personas que suelen estar desilusionadas, alejadas de la ilusión de progresar y entregadas solamente 100% a la búsqueda de placer y satisfacción. Número 6. Llevan consigo una fiebre consumista. Es un concepto muy generalizado que consiste en comprar, usar y tirar, y volver a comprar. Número 7. Piensa que no hay una misma forma de pensamiento, que cada individuo tiene su propio punto de vista. Número 8. Concentra su atención en el contenido más que en el canal. Más del 93% del contenido creado son respuestas y mensajes directos, ya que todo gira en torno a la tecnología y al consumismo. Número 9. Aseguran que no hay una verdad absoluta, por lo tanto no existe ni un bien ni un mal. Todo depende de un entorno de valores y creencias. Número 10. Se basa en la frase vivir y dejar vivir, es decir, piensa que no se debe criticar a nadie y no se puede tratar a nadie igual que yo. Nada está prohibido, cada uno es dueño de su propia norma. Por ejemplo, hay personas que piensan que la homosexualidad no es algo que debe ser castigado, pero hay otras que piensan que sí. Número 11.
Sigue a las masas, es decir, se suele relacionar con personas con gustos iguales o parecidas a las suyas. Principales exponentes de la posmodernidad. De los principales exponentes de la posmodernidad podemos encontrar entonces a Gianfranco Lyotard, Friedrich Nietzsche, Gianni Vattimo y por último encontramos a Jean Baudrillard. Lyotard fue un filósofo francés, el cual nació en 1924 y murió en 1998. Declaró que la posmodernidad se caracteriza por el fin de los metarrelatos, y los metarrelatos son aquellas filosofías que se imponen para seguirlas y conseguir un estilo de vida ideal en la sociedad. Vattimo fue un filósofo italiano, el cual declara que la posmodernidad se caracterizó por el pensamiento débil. Entonces, el pensamiento débil manifiesta la no existencia de valores universales y por lo tanto lo que plantea es como la necesidad de aceptar el relativismo. El relativismo lo que plantea es que todas las ideas, todos los conceptos, todas las culturas y todos los valores son válidas en un contexto determinado. Ahora en la posmodernidad solo existen verdades pequeñas, que son verdades para cierto número de personas. Nietzsche nació en Röcken, Sajonia. Es considerado como el precursor del pensamiento posmoderno. Algunas obras que publicó fueron Origen de la tragedia, Humano demasiado humano, Pensamientos sobre perjuicios morales y Más allá del bien y el mal. Para Nietzsche es importante la razón y los sentidos para obtener el conocimiento. Además, critica a Sócrates por haber dicho que la razón era la manera de obtener conocimiento y cree que los presocráticos son los más importantes, ya que ellos admitían el cambio en la realidad y que mostraban que los sentidos eran importantes para obtener conocimiento. Baudrillard nació el 27 de julio de 1929 en Reims. Además de esto, se convirtió en uno de los pensadores más representativos de la posmodernidad. Una de sus tesis más conocidas es que en el mundo posmoderno no hay realidad, sino simulacro de la realidad. Dependen del ámbito en que se aplique, como por ejemplo, en la arquitectura se presenta como el rescate de la forma que el modernismo rechaza. En la filosofía se define como un nihilismo moderno, o sea, lo obsoleto de los valores, y en la educación se valía la tecnología y la innovación para la generación de un hombre autosuficiente e independiente. Entonces, a pesar como de estas diferencias que pueden resultar contradictorias unas con las otras, la posmodernidad tiene características comunes y transversales, las cuales serán descritas a continuación. Es antidualista, o sea que critican la dualidad que los conceptos definidos en el pasado han creado, dejando así muchos significados fuera del campo del conocimiento. Entonces, de esta manera, la posmodernidad defiende la diversidad y el pluralismo. Por otro lado, cuestiona los textos literarios e históricos. Afirman que los autores de los textos les falta objetividad y tergiversan la verdad para reflejar ideas personales. También afirma que la verdad no es universal. El lenguaje se considera la clave de la verdad y es el único que moldea el pensamiento humano. Por lo tanto, la verdad depende del contexto y es cuestionable. Solo existe la percepción. Valoriza la forma sobre el contenido, o sea, es más importante el cómo y qué transmite el mensaje que el propio mensaje. También define la hibridación y la cultura popular, o sea, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión del discurso no tiene límites en las esferas del conocimiento. Por otro lado, podemos encontrar que el presente es lo único que importa, o sea, buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no están en manos del individuo.
Hay una búsqueda de lo inmediato, proceso de pérdida de la personalidad individual mediante procedimientos contradictorios, ya que busca diferenciarse de los demás emulando modas sociales. Se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal, atracción por lo alternativo, arte, música, cine, en la búsqueda de diferenciarse de los demás. Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos. Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo, pérdida de la fe en la razón y en la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología, pérdida de la fe en el poder público. El posmodernismo en enfermería. El posmodernismo es considerado primero una actitud filosófica inicial, segundo, como un movimiento artístico general y tercero, como una corriente o proceso cultural en particular. Podemos decir que la enfermería se encuentra entre la modernidad y la condición de posmodernidad, buscando su autogobierno, valiéndose de los paradigmas positivistas y pospositivistas, intentando demostrar al mundo que es una ciencia y que el cuidado constituye un aporte a la sociedad. Aportes de la posmodernidad a la enfermería. Evaluar y tomar decisiones en pro de las necesidades de la población. Producir conocimiento en beneficio de la salud. Procurar el desarrollo y sostenimiento, mejorando la calidad de vida de la población vulnerable. Mejorar nuevos fundamentos teóricos y metodológicos de la mano de la tecnología. Brindar sensibilidad ante las capacidades y discapacidades de la población, procurando romper barreras entre ricos y pobres. Romper la barrera de lo aprendido para ir a la búsqueda de nuevos saberes.